Muy bien, estamos entonces en la materia de la cristología. La cristología, escúchenme por favor, es una materia, una enseñanza, una doctrina fundamental para la Iglesia de Cristo. Lamentablemente hoy no se enseña doctrina. Dentro del mundo de la gran apostasía que está viviendo la Iglesia de Cristo, se enseña otro evangelio, que bien claro el apóstol Pablo lo describió en varios lugares de sus epístolas. Recordemos Gálatas 1:8, que dice que si aún los hombres de Dios enseñen otro evangelio, sea anatema. Y hoy en día la iglesia se ha desviado porque la iglesia no tuvo fundamentos doctrinales. Son pocas las iglesias locales donde se reúnen los hermanos para escuchar la palabra de Dios. Ahora estamos estudiando dentro de la escuela de teología bíblica la cristología. La cristología, la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, la amartología, que es la doctrina del pecado, la doctrina de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, la escatología bíblica, la antropología bíblica, la angeología, son doctrinas fundamentales para la iglesia de Cristo. Si una iglesia no está fundamentada en esto, es una iglesia débil y es una iglesia donde fácilmente va aceptando herejías y enceguezándose cada vez más hacia la verdad. La preexistencia eterna de Cristo. La Biblia nos enseña desde el capítulo 1 del Génesis la Trinidad de Dios. Negar la Trinidad de Dios es una fuerte herejía. Son enemigos de Dios. La preexistencia eterna de Cristo. Cristo existe antes de su encarnación. Y Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Es por eso que cuando nosotros estudiamos sistemáticamente la Biblia, llegamos a la conclusión que Jesús como Dios preexiste al tiempo histórico de Jesús como hombre. Esto significa que cuando profundizamos la Escritura Sagrada respecto a nuestro Señor Jesucristo, comprendemos que su existencia no comienza en Belén, sino que antecede a toda historia humana. Cuando nosotros afirmamos que Jesús es Dios, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y no nos referimos a su manifestación histórica como hombre, sino a su ser eterno. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. El tiempo histórico como hombre
corresponde a su encarnación. Y el apóstol Pablo lo escribió dentro de su teología, dentro de su pluma. En Gálatas 4:4, Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trinidad, mostró el momento de la unión de lo divino con lo humano. A eso se le llama la encarnación, la unión hipostática. El momento en que el Hijo Eterno se reviste de humanidad sin dejar de ser Dios. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del Kairos, el tiempo programado en la eternidad para el revestimiento de la humanidad de la segunda persona de la Trinidad. Ahora escucha esto. Siendo Dios, Cristo no tiene existencia temporal, sino eterna. La eternidad no está sujeta al tiempo ni al espacio. La esfera propia del ser divino es eterna. Y la eternidad es uno de los atributos que la Escritura Sagrada nos enseña. La eternidad es donde no existe el tiempo y el espacio. La eternidad es donde no existe la materia. Dios es eterno. Dios crea el tiempo, pero Él no es criatura del tiempo. Por lo tanto, el Hijo no es creado ni comienza a existir en el tiempo, sino que el Hijo existe desde siempre, compartiendo plenamente la esencia divina. Un solo Dios en tres personas. Dios el Padre, pronombre masculino, Él. Y déjame decirte, hay que tener mucho cuidado con estas sectas diabólicas que niegan la divinidad de Jesús. Y otra secta diabólica que dicen que Dios es madre. Están bien endemoniados. Y no hay que prestar oído a esta gente, porque la fe viene por el oír. Y mucha gente está prestando oídos a estas sectas, a estas religiones, incluidas los apóstoles y profetas de este tiempo. Y están trayendo consecuencias de separación de la verdad. Hay que estar enfocado solamente en Cristo. Cristo es todo en nuestras vidas. Cristo es suficiente. Ahora, sigo con la cristología. Esta verdad es fundamental. ¿Para qué? Para una cristología bíblica. El Jesús histórico es el Cristo eterno. Cuando yo digo el Jesús histórico, estoy hablando el Jesús que nace en Belén. Ese Jesús que nace en Belén y ese Jesús que muere en la cruz es el Cristo eterno. Y este Cristo eterno entra en la historia para cumplir un propósito redentor. Y este propósito redentor está previamente establecido antes que Él entre al mundo de los hombres. ¿Qué significa eso? De que este plan de salvación ya estaba planificado antes de la creación.
¿Alguna pregunta hasta ahí o está claro? Está claro, pastor. Hay una necesidad redentiva y está el plan eterno de Dios. Cristo Jesús viene al mundo de los hombres por necesidad redentora. Esto no implica una necesidad impuesta por Dios, sino una necesidad derivada de su propósito eterno y soberano. Dios estableció un plan de creación antes de la creación del mundo. Es que yo quiero decirte algo, y este es el libro de la fe cristiana que también estás estudiando. Los atributos de Dios nos muestran cómo es Dios, el carácter de Dios. Dios es omnisciente. Él es el todo conocimiento. Él tiene un previo conocimiento antes de crear. Por lo tanto, Dios estableció un plan de salvación, de redención. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, al igual que nosotros. El capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Berechit bara Elohim et hashamayim be'et haretz. Este es un principio absoluto. Antes del Génesis 1:1 no había nada. Solamente estaba el eterno Dios. Y antes de la creación, esto es importante, en un concilio intratrinitario. ¿Qué significa un concilio intratrinitario? Que en la misma esencia de la Trinidad, ahí donde los tres son uno, Dios determinó salvar al hombre. En una soberanía absoluta, Dios sabía que el hombre caería en pecado. Pero antes del Génesis 1:1, Dios había planificado por su amor, un amor redentor, salvar al hombre. Ahora déjame decirte algo. El Dios de la Biblia es esencialmente soberano. Y Él no opera bajo ningún condicionamiento externo. La soberanía es uno de sus atributos fundamentales. Y eso significa que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, conforme a su perfecta voluntad. Y ahora presta atención a un principio profundo de la cristología. Dios no salva al pecador como reacción a la caída del hombre, sino que Dios salva al pecador por un decreto eterno establecido antes de la fundación del mundo. La salvación no surge porque el hombre pecó y quedó condenado. La salvación surge porque Dios es soberano, porque Dios quiso salvar. Y la redención es un acto libre y soberano de Dios. Este término redención viene del griego apolitrosis. ¿Qué significa en la etimología griega, en la exégesis griega, la apolitrosis? De que esta redención implica una liberación mediante el pago de un precio. O sea,
el pago de la muerte biológica del Hijo eterno de Dios. ¡Wow! En este contexto bíblico se refiere a la liberación del pecado, de la culpa, de la condenación. ¿Mediante qué? Mediante la sustitución de Cristo en la cruz. Cristo, mi querida estudiante, fue el sustituto por tu pecado, mi pecado, tu condenación y mi condenación. ¿Alguna otra, o mejor dicho, alguna pregunta hasta aquí? No, pastor, ninguna. Muy bien. Vamos a agradecer entonces a todos los que han visto este extracto de nuestras clases presenciales y por la aplicación del Zoom, donde por años de estudio sobre la doctrina hemos estado preparándonos, no con la inteligencia artificial, no, porque eso está creando predicadores vagos, ociosos, personas que ahora no se dedican a leer la Biblia porque los robots ahora hacen todo. Son años de estudio, de oración y de ayuno para poder educar. Tengamos cuidado en los tiempos que vivimos y no te confundas porque crees que es mucho más fácil el no estudiar y el hablar copiándose. Eso es un gran pecado. Estudia, lee la Biblia, escudriña tu palabra. Tómate horas leyendo la palabra y aprendiendo bajo la soberanía de Dios. Dios es omnipresente y Él ve todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Hay que tener mucho cuidado porque la naturaleza caída siempre impulsa a la inmoralidad, al morbo, a la mañosería. El hombre de Dios y la mujer de Dios es separado para Dios. Y solamente con las Escrituras es que uno puede conocer la verdad. Que el Altísimo les bendiga y continuamos dando clases acá en la Escuela de Teología Bíblica desde Ambato, Ecuador.